como resultado vino ¿qué cosa? La maldición. No es que Dios dice, si tú no me devuelves el diezmo, te maldigo. No. Cuando usamos la porción que pertenece a Dios, nosotros traemos sobre nosotros mismos una maldición. Note lo que dice Malaquías 3 y los versículos 9 y 10. Malaquías 3 y el versículo 9 y el versículo 10. Este es el pasaje famoso sobre el diezmo en la Escritura. Dice aquí Dios, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Por qué es que vino la maldición? Porque la nación había ¿qué? Robado a Dios. Luego Dios da la solución, dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un lugar en el templo a donde la gente traía para depositar los bienes agrícolas que traían. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, es decir, en el templo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, soy malditos con maldición porque me han robado. Dice, pero si ustedes respetan mi porción, les voy a derramar una bendición que no van a tener suficiente espacio para recibir las bendiciones que yo les voy a derramar. Es una promesa de Dios. Hallamos ilustraciones de esto en la Sagrada Escritura. Tenemos, por ejemplo, la historia de Elías. No había llovido por 3 años. Dios mandó a Elías a ir a un pueblo, al pueblo de Sarepta, y Dios le dijo, allá te vas a encontrar con una viudita. Y ustedes pueden leer esto en Primera de Reyes 17, solamente les estoy contando la historia. Llega Elías allá al pueblo y cuando está entrando al pueblo encuentra a esta viejita, viuda, recogiendo unos pocos pedacitos de leña. Y entonces Elías le dice, mira, búscame un vaso de agua. Y la agua era un lujo, porque no había llovido en 3 años. Así que la viudita dice, está bien. Y cuando está yendo para buscar el agua, le dice a Elías, Elías es el ministro de Dios, porque es el profeta. Le dice a Elías, ¿y no tienes algo de comer? Y la viudita dice, lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, y voy a hacer unos pocos panecitos, y luego mi hijo y yo nos vamos a morir. Y ahora imagínense qué egoísta ese profeta. El profeta le dice a la viuda, mira, ve y hace los pancitos. Dice, pero tráeme a mí un pancito primero. Óyeme, robándole a las viudas. El ministro de Dios. Pero luego le dijo a Elías, a la viudita, le dijo, mira, si tú haces lo que yo te digo, si tú me traes el pequeño pan primero al ministro de Dios, te aseguro que no va a escasear la harina ni el aceite hasta que llueva de nuevo en la tierra. Ahora la viuda tenía que decidir, ¿me muero con la barriga llena? ¿O me arriesgo a ver si de pronto lo que el profeta dice es la verdad? Ella fue y le hizo la pequeña torta a Elías primero. Y saben que la Biblia dice que no escaseó ni el aceite ni la harina hasta que volvió a llover sobre la tierra. Sacaba aceite y sacaba harina, todos los días sacaba y no se acababa. Por 6 meses esos barriles produjeron harina y aceite. Ella nunca hubiera sabido si Dios estaba hablando en serio, al menos que lo hubiera probado. Por eso dice, probadme ahora en esto. Hay gente que dice, ay pastor, pero a mí no me alcanza el dinero para diezmar. ¿Saben algo? Yo les doy una fórmula donde siempre les alcanza el dinero para diezmar. Y es, denlo primero. Si lo devuelven primero, siempre les va a alcanzar el dinero para diezmar. Y fíjense que cuando Dios nos pide que diezmemos, Dios promete que nos va a suplir todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Junto con lo que nos pide, promete una gran bendición. También hallamos estos 4 principios ilustrados en la historia de José. Ustedes saben que Potifar era el dueño, ¿verdad? José fue a parar en la casa de este hombre, Potifar, hombre grande allá en Egipto. Y nos dice la Biblia que aunque Potifar era el dueño, José era ¿qué cosa? Era el mayordomo. Y era un buen mayordomo. Porque cuidaba lo del dueño, lo invertía, lo multiplicaba
Mejor dicho, Potifar confiaba tanto en José que lo único que sabía era cuando le ponían la comida en la mesa. Ni se preocupaba por lo que tenía o lo que no tuviera. Pero había algo que Potifar se reservaba solamente para sí, su esposa. Y ahí era que se iba a probar la mayordomía de José. Podía administrar todo, pero la esposa era de Potifar. Y José escogió respetar lo que Potifar se había reservado para sí. Y alguno dice, sí, pero fíjese, respetó lo que le pertenecía a Potifar y allá fue a parar a la cárcel. ¿Acaso la Biblia dice que cuando respetamos, cuando somos buenos mayordomos, que viene bendición? Pero es que a veces las bendiciones no vienen inmediatamente. A veces las bendiciones se demoran. José fue a parar a la cárcel, eso es verdad. Pero para hacer una larga historia corta, al final, como resultado de ir a la cárcel, conoció al copero de Faraón, llegó a ser el primer ministro de Egipto y llegó a librar a su familia de morir de hambre. Dios ciertamente lo bendijo. No crean que Dios, inmediatamente que empiecen a diezmar, les va a llover billetes del cielo. No, a veces se demora, pero Dios promete que no nos va a faltar. Leamos algunos versículos para concluir sobre estos principios. ¿Entienden los principios? Sencillitos. Dios es el dueño de todo. Nosotros somos sus administradores. Dios se ha reservado una porción que es exclusivamente para Él. Si respetamos esa porción, bendición. Si irrespetamos esa porción, maldición. Así de sencillo es. Ahora, escuchen bien lo que dice Hechos 20:35. Porque uno de los mayores problemas que tiene el hombre es que el hombre es egoísta por naturaleza. Le gusta acaparar, le gusta guardar, le gusta ahorrar, no le gusta dar. Dice el apóstol San Pablo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Te recuerdas la historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo se convirtió al Señor, inmediatamente cambió la forma como administraba su dinero. Antes era egoísta y era ladrón, porque cobraba impuestos y cobraba más de la cuenta. Pero cuando se entregó a Jesús, públicamente llega Zaqueo y dice, ahora yo anuncio que la mitad de mis bienes van para los pobres. Y dice, y algunos dicen, ¿por qué nada más la mitad? ¿Por qué no todo? Por la segunda parte de lo que dijo. Dijo, y si en alguien he defraudado, le voy a pagar 4 veces más de lo que le defraudé. La otra mitad la necesitaba para pagarle a todos los que había defraudado. Es decir, cuando se convirtió a Jesús, su forma de mirar el dinero, ¿qué? Cambió. Ustedes recuerdan la historia de la viudita. Esa se encuentra en San Marcos, el capítulo 12. Jesús está parado con los discípulos. Llega una viudita ahí, pobrecita, con 2 blancas, con 2 moneditas. Y ustedes pueden leer ahí, los magnates, los importantes, venían y traían sus manos llenas de monedas y las echaban ahí. Y todo el mundo, mire cuánto echó ese. Y llega la viudita en medio de todos esos, y ahí, sin que se fijara nadie, mete las 2 blancas. Y dice ahí en San Marcos, el capítulo 12, Jesús dice, miren, le dice a los discípulos, esa viudita dio más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Saben ustedes que nuestra generosidad no se mide por lo que damos, sino por lo que nos queda después que damos? No registró eso, ¿verdad? El sacrificio no se mide por lo que damos, sino por lo que nos queda después que hemos dado. Si damos y nos queda un montón, no hemos hecho ningún sacrificio. Lo que hizo que la viuda hubiera dado más es que cuando ella dio, no le quedó nada. Eso es sacrificio de verdad. Note lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6 y el versículo 9 y 10. El dinero es un peligro grandísimo, queridos hermanos y amigos. Es un peligro. Puede traer mucha bendición al mundo, pero también representa un peligro para nosotros. 1 Timoteo 6, 9 y 10.
Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con razón el Señor Jesucristo habló tanto del dinero. Para concluir, quiero decirles que en el mar, que allá en la tierra de Israel hay dos mares. El mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Galilea, ustedes van y encuentran que está lleno de vida, lleno de peces, aves a sus alrededores, mucho verdor, árboles, pasto verde. Es decir, todo es vida. El Jordán sigue fluyendo del sur del mar de Galilea y va al mar Muerto, y cuando llega al mar Muerto no hay nada vivo ahí. No hay vegetación, no hay peces, no hay microorganismos, no hay aves en el cielo. Está bien nombrado ese mar, es el mar Muerto. ¿Y por qué razón es que el mar de Galilea tiene tanta vida y el mar Muerto está tan muerto? Muy sencillo. El mar de Galilea le entra al río Jordán por el norte, y luego el mar de Galilea da su agua por el sur. Es decir, el mar de Galilea recibe para dar, mientras que el mar Muerto no le da a nadie. El agua que llega al mar Muerto queda en el mar Muerto. El agua se estanca y por lo tanto no hay vida. El principio fundamental de la vida, mis queridos hermanos y amigos, es el principio de dar. Dar, dad y se os dará, dijo el Señor Jesucristo. Recordemos entonces estos 4 principios básicos de la verdadera prosperidad. Número 1, reconozcamos siempre que Dios es el dueño de todo. Número 2, que nosotros somos sus administradores y debemos ser fieles. Número 3, que hay una porción que Dios se ha reservado y debemos respetarla. Y número 4, si respetamos eso, tendremos gran bendición.